Tomás Eloy Martínez se exilió en Venezuela en los años 70. Llevó a su familia con él. Su hijo Gonzalo, hoy reconocido fotógrafo, le tocó vivir en ese país de los 15 a los 30 años. Fue el que más se quedó allí y sus hermanos fueron volviendo a la Argentina de a poco. Gonzalo recuerda una adolescencia caótica, de pibe rebelde, y también lo mejor que le pasó en aquella nación, tener a su hija Verónica. Ella también se dedica a la fotografía. Hoy en algunos trabajos son un equipo. En el año 2008, Verónica empezó a trabajar en el archivo fotográfico de su abuelo Tomás. Gonzalo y Verónica son sistemáticos, obsesivos, pero no dejan de lado el capital de la sensibilidad a la hora de armar el archivo de la Fundación Tomás Eloy Martínez. Recuperaron imágenes que se creían en el olvido. Hicieron del personaje público, talentoso y exitoso, un ser palpable en su vida diaria. Regalaron su trabajo amoroso a los lectores, a todos los que solo tuvimos acceso a la foto de solapa del escritor tan admirado. Armaron, Verónica y Gonzalo Martínez, las piezas preciosas del Tomás Eloy íntimo. 2054 TV entrevistó al reconocido fotógrafo Gonzalo Martínez y lo compartimos con ustedes. Mi nombre es Gonzalo Martínez, tengo más de 25 años en la fotografía, actualmente trabajo como subeditor en el diario Página 12 desde el año 98 hasta la actualidad. ¿Cómo llego a la fotografía? Bueno, creo que una definición exacta en mi vida sería que la fotografía me salva la vida. En realidad, a través de la fotografía encuentro una forma de expresión a todo lo que era esa infancia llena de conflictos, soledades y angustias de un país gris, como era aquella Argentina del año 74. Donde en plena adolescencia empecé a desarrollar la fotografía un poco entre mis amigos, como aquella cosa que quería ser, si se quiere, el cronista o el registrar los viajes de egresados, la foto de la terraza, los amigos, los juegos, las tardes. Un poco ahí siento que la fotografía era con aquella primera Kodak Fiesta una intención en mi vida y no quedaba más que el compromiso de encontrarnos. ¿Qué desarrollo tuvo mi fotografía o cómo se fue desarrollando mi fotografía? Es algo que a veces también lo suelo comparar con la animalidad, en el buen sentido de la palabra. Mi fotografía siempre fue la intención de hacer lo mejor por las imágenes que se me presentaran delante, por los retos que se fueran produciendo. Empecé a formarme como fotógrafo en Venezuela, allá por el año 76, en un suplemento cultural de los domingos que se llamaba Feriado y donde podía empezar a desarrollar un poco esa foto de la semana o esa entrevista. Esa fue mi primera cercanía con la fotografía de prensa, aunque después por temas, si se quiere, de circunstancias o de posibilidades laborales me volqué a la fotografía publicitaria, donde empecé como asistente de un grupo de fotógrafos en Venezuela y donde empecé de alguna manera a poder equiparme y sentirme como fotógrafo, no solo desde el lugar del equipo que me permitiera producir o resolver fotografías que se me fueran proponiendo dentro de la publicidad, sino mi fotografía personal, que era una fotografía, si se quiere, más lateral a esa que me llevaba al desarrollo económico y personal. La fotografía que más siento es la fotografía costumbrista, es la fotografía de azar, es cuando la magia se produce delante de uno y el hecho fotográfico no necesita mucha más cosa que uno como arma, como ser, como personaje registrando esa memoria y dejando documento. Trabajé para grandes agencias publicitarias, trabajé muchísimo en Venezuela, como decía anteriormente, en la industria del aluminio y la industria de lo que es toda la parte minera, haciendo fotografía industrial y fotografía aérea. En el año 90 vuelvo a la Argentina, un poco atrapado por aquella imagen de mi infancia, de la amistad, de la familia, de los lugares comunes, de ese Buenos Aires que uno extraña. Y allá por el 91 comienzo a trabajar en ediciones de La Urraca,
para trabajar desde el año 92 hasta el año 98 aproximadamente, en lo que fue el final de aquella editorial. Luego paso a trabajar unos meses como freelance, haciendo colaboraciones en distintos medios, y luego me incorporo al plantel estable que tenía el diario Perfil, aquel diario Perfil que duró 6 meses. Trabajé en aquel proyecto y luego de la debacle también de aquel proyecto paso a trabajar en el diario Página 2 en el año 98, donde estoy hasta el día de hoy y me desempeño como subeditor de la sección fotografía del diario. También aquel libro que realizamos en el 2001 junto con un grupo de fotógrafos, Bernardino Ávila, Gustavo Mujica, Pablo Piovano, Alfredito Rur, registrando aquella historia del 2001, un poco la mirada de 5 fotógrafos sobre aquellos episodios que marcaron un antes y un después en la política argentina contemporánea. Luego fui presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina durante el periodo de 3 años, donde de alguna manera nuestro principal objetivo fue el de federalizar nuestra fotografía, que si éramos argentinos tenía que estar la del norte y la del sur, la del este y del oeste. Bueno, los equipos con los cuales trabajé o trabajo a lo largo de mi carrera fueron fundamentalmente en 35 milímetros, todo lo que es la línea de Canon. Empecé con Canon y hasta el día de hoy sigo. Después en el formato medio, la cámara Hasselblad, aquel formato cuadrado, que hasta el día de hoy también sigo usando en algunos casos. Y luego el formato de la cámara de placa, la cual era fundamental en el desarrollo de la fotografía publicitaria. Si me pusiera a pensar cuál de todas mis cámaras es la que más quiero, pienso que cada una guarda un pedazo de imágenes y cada una de ellas las conservo hasta el día de hoy. ¿Qué comparación encuentro entre la fotografía digital y la fotografía analógica? La diferencia que encuentro fundamentalmente es la diferencia de tiempo. Sobre todo la fotografía de prensa fue como algo imprescindible que hizo que la fotografía analógica quedara un poco de lado, algo impensable hace años atrás. Hoy en día es impensable una fotografía de prensa sin una cámara digital. Pienso que se ganó en velocidad, se ganó en tiempo y a la vez también se perdió en tiempo y se perdió en velocidad. ¿A qué me refiero con estas dos pérdidas? Que de alguna manera la fotografía digital corre a una velocidad de cables, módems, de sistemas inalámbricos, de satélites, y la otra fotografía corre a un tiempo más espaciado, más donde a veces no se puede ejercerla porque no hay tiempo para ella, porque no hay un tiempo para que uno pueda revelar sus fotogramas tranquilamente en el laboratorio, aquella vieja alquimia. Pienso que se perdió aquella alquimia, pero uno la recupera a veces cuando decide tomar lo analógico como soporte. Cuando uno toma la determinación de lo analógico como soporte, produce un placer muy grande. Es imposible tomarla en los tiempos laborales, en los tiempos de vértigo de prensa, pero sí en los tiempos de ensayo, de documental. Mis primeras fotos, o mi primera foto, yo la marcaría como aquellas fotos en las cuales después de un viaje de egresados, al cual decidimos ir con otros 3 amigos, no teníamos para pagarnos el pasaje del curso en general, que iba con estos viajes organizados. Con 3 amigos decidimos irnos sin un peso por la nuestra, colados en un tren hasta Bariloche, y yo un poco decidí registrar aquel viaje con mi camarita, con 3 rollos que llevaba en aquel entonces. En 36 fotos tal vez son las fotos que más cariño tienen o que más recuerdos me producen sobre mis primeras imágenes o el primer intento de registro. Bueno, sobre mi foto preferida pienso que en realidad todavía no la hice, o sea, es algo pendiente. Exposiciones recuerdo varias, en las cuales tampoco es mi fuerte, generalmente suelo escapar un poco al hecho de enviar fotos a premios o a concursos. Recuerdo aquella primera exposición en conjunto con
grupo de reporteros gráficos venezolanos, la primera muestra de fotografía venezolana contemporánea, allá en por el Museo Teresa Carreño, en el año 86. Luego recuerdo también la muestra que hicimos con Pablo Agnelli de Ojo al Rock en el año 90, inaugurando la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta. Y algunas muestras en las que participé en conjunto con otros fotógrafos, como la del 19-20 de diciembre, que estuvo expuesta en Colombia. Luego, algunas de aquellas primeras muestras de reporteros gráficos. Bueno, en definitiva, la muestra es algo que también es una asignatura pendiente, más bien a veces pienso en algo como una retrospectiva de lo que podría ser mi trabajo o mis saltos fotográficos. ¿Qué es un reportero gráfico? Un reportero gráfico pienso que es el instante, pienso que es la velocidad de interpretar con los ojos lo que no podemos contar con palabras, es la imagen precisa. Un reportero gráfico es alguien apasionado por la imagen inmediata, por el instante preciso. Pienso que ser reportero gráfico es la agilidad, es la velocidad en las distintas áreas de la fotografía, es resolver en esos pocos minutos lo que en otras áreas demora una eternidad. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates, 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dina Huapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. El Obturador. Producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Inglés en Dina Huapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma, desde los 3 años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294-462-2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute. Hola, mi nombre es Alejandro Belvedere, aunque todos me conocen como Pascual Belvedere, que es el nombre que heredé de mi viejo y el que ahora lleva mi hijo. Trabajo en la agencia de noticias Telan, soy reportero gráfico. ¿Cómo llegué a la fotografía? Bueno, volviendo al tema del verdadero Pascual, que es mi viejo, que era fotógrafo de obras sanitarias de la Nación, la vieja empresa de agua de la Argentina, antes de que llegue Carlos Saúl. Él se desempeñaba como fotógrafo de obras sanitarias. Siempre estuvimos más o menos relacionados con el tema de las cámaras en casa, y mi tío también, que fue el que me regaló la primera cámara de 35 milímetros, era fotógrafo aficionado. Siempre tuve así una gran inquietud por la imagen, por la fotografía. Y después de pasar una etapa de militancia política,
y algunos desencantos, sobrevino la necesidad de expresar o canalizar esa inquietud que uno tenía social a través de la imagen. Y ahí fue como me empecé a inclinar hacia el fotoperiodismo, y que era lo que la necesidad de tratar de reflejar a través de las imágenes las cosas que le sucedían a la gente. No fue fácil, sobre todo en los comienzos de querer ser reportero gráfico, porque era en una época donde no existían muchas escuelas o talleres para hacer fotoperiodismo, ¿no? La mayoría era netamente de oficio, que se iba trasladando a través de las viejas generaciones, los viejos fotógrafos, que algunos eran bastante reacios a transmitir los conocimientos. En esa búsqueda y de dónde poder desarrollar los conocimientos para ser reportero gráfico, me encontré con el taller Escuela TEA, ¿no? Que era el primer año que iba a ser un taller para fotoperiodistas. El profesor fue Pepe Cáceres, y que lo tengo que nombrar porque es el que, la verdad, me trasladó la mayoría de los conocimientos con los cuales pude de a poco ir insertándome en este oficio, ¿no? Que es el del reportero gráfico. El primer trabajo que tuve, hice, antes de entrar a medios de alcance nacional, hice muchas revistas de deporte, sobre todo de clubes, como la revista del Club de Boca, la revista del Club Nueva Chicago, del cual soy hincha, fanático aparte, hasta que ingresé al diario La Razón en el año 92, el relanzamiento de La Razón, y ahí fue como se me abrió un mundo nuevo, ¿no? Que era lo que yo aspiraba siempre, como me lo había imaginado. Y tuve la suerte de encontrarme con un plantel así de profesionales espectaculares, que lo manejaba el famoso Miki Algañarás, el Pollo Farré, Jorge Vilariño, Quique Rosito, Alfredo Gen, Carlos Carrión, Tupac Carballo, Oscarcito Conesa, todos fotógrafos de una trayectoria y experiencia increíble, que tuve la suerte de caer con ellos, y a diferencia de todo lo que había escuchado hasta ese momento, ellos sí se abrieron, la verdad, plenamente, y son los que me enseñaron el oficio. Con el paso del tiempo, recalé en la agencia de Noticias Tela en el año 95, y en simultáneo hice algunos trabajos en el diario La Prensa, en la época cuando lo había comprado Amalita Fortabat, no habré llegado a estar un año, y cuando se lanzó el diario deportivo Le, hice de los números ceros hasta, estuve trabajando aproximadamente un año. Ahora solamente trabajo en la agencia de Noticias Tela. El equipamiento que prefiero, bueno, no tengo una marca preferida, ¿no? Que los que usamos los reporteros gráficos, que es Canon o Nikon, me da lo mismo, tuve de los dos. Empecé con Nikon, después de tener mi Olympus o M1, que me dio muchas satisfacciones. Empecé a trabajar con Nikon porque en el gremio en un momento era la única marca que existía, la marca profesional era esa. Canon estaba muy lejos todavía de ser lo que es en este momento, y no tengo una marca preferencial. Después llegué a tener un equipo Canon cuando salió el autofocus, que Nikon todavía no lo tenía. Lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, cuando tener los famosos caños o lentes que eran inalcanzables para un chico, un fotógrafo que estaba empezando, entrar a un medio grande, y cuando te dejaban meter mano en el armario y agarrar esos teleobjetivos que eran inalcanzables, uno los veía solamente por televisión, eso sí recuerdo cuál era la preferencia, siempre tratar de agarrar el más grande, ¿no? Y hay anécdotas de eso, por ejemplo, agarrar un 400 milímetros sin nunca haberlo usado, ir a cubrir un partido a la cancha de Banfield y darte cuenta que con el 400 milímetros sacaba el otro arco, ¿no? Y no tenía posibilidad de hacer fotos. Y bueno, eso sí, siempre ese es el recuerdo que tengo, de que tratar de agarrar siempre el tele más largo porque era lo que uno no tenía alcance en ese momento. Y en cuanto a marca, no hay ninguna especial. Y la antinomia que se produce entre lo digital y lo analógico,
da para mucho eso, ¿no? Hay algo que los que empezamos a trabajar tuvimos la suerte de agarrar, aunque sea la última etapa. Yo empecé en el periodismo en los 90, al principio de los 90, de trabajar con película, y estudiamos aparte fotografía con el sistema ese, la calidad, la sorpresa, el revelar, ¿no? El cuarto oscuro, toda esa parte mística que era como mágica de la fotografía y que era lo que nos gustaba cuando empezamos, no le quita valor a lo digital en el fotoperiodismo, ¿no? Los que tenemos la suerte de viajar por el trabajo, cubriendo partidos de fútbol o cubriendo notas así de carácter internacional, la validez que tiene lo digital es increíble, ¿viste? O sea, perdimos en calidad, perdimos un poco en magia, pero mejoramos en los tiempos, entonces, es algo espectacular, ¿no? Para que se entienda, por ejemplo, ibas a cubrir un partido Argentina-Colombia, tenías que improvisar un cuarto oscuro debajo de una tribuna y a los 5 minutos salir corriendo, meterte abajo de la tribuna, ponerte a revelar que habías tapado todas las ventanas con bolsas de nylon y pulóveres para que no te entre luz. Todo, era, viste, todo secarla ahí en el momento con un secador de pelo. ¿Sabés lo que salía de esos negativos? Un partido de noche en Bogotá, era una cosa, un grano terrible, transmitirlo. Hoy todo eso cambió, gracias a esa la parte positiva de lo digital, ¿no? Para el fotoperiodismo, lo digital y las transmisiones sobre todo, se produjo una revolución, ¿no? Una verdadera revolución. La cosa instantánea de sacar la foto, verla y poder transmitirlas en el momento, creo que es una verdadera revolución que se produjo en este momento. Primera foto, no tengo así una primera foto que pueda decir, esta fue la primera. Lo que sí tengo, mi primer rollo, se puede decir, ¿no? Cómo fue esta cosa, de ese cosquilleo que uno tenía por la fotografía y la inquietud, me llevó a querer tener mi primera cámara, ¿no? Que por supuesto, cuando quise ir y comprarme yo una de lo que se consideró una cámara profesional, estaba inalcanzable para el presupuesto de un adolescente, un preadolescente. Así que recalé en una galería de acá de Liniers y me compré una cámara compacta que se llamaba Tauromatic, que era una especie de la Kodak Mati, pero más económica todavía, y para eso me alcanzó una camarita de cajón, conocida como la de cajón, y ahí fui con mi primer rollo. Hicimos una excursión a Palermo con mi hermana y unas primas, y ahí me puse a sacar, ¿no? A sacar fotos, y esas las tengo todavía las fotos y las tengo así grabadas, puedo decir hasta las tomas, ¿no? Hasta le hice posar, subir a árboles, la verdad que lo tengo grabado, eso sí. Se puede decir que ese rollo fueron mis primeras fotos, ¿no? Más allá que antes haya existido algunas que haya sacado, que mi papá me haya prestado su cámara, pero mías propias considero esas. Fotos preferidas. Mías no tengo, la verdad, sí. Quizás como una respuesta que alguien dijo en un momento, está por venir la foto preferida mía. En distintas etapas uno siempre creyó que era la mejor, ¿no? Y va creciendo, se va superando, con el correr del tiempo se da cuenta que ya no le gusta más. Lo que sí tengo muchas fotos preferidas, que son de otros colegas, que muchos de los cuales en las cuales me inspiré para ser reportero gráfico, querer parecerme a ellos, ¿no? Como puede ser la foto de Quique Rosito del Cuchillo de Menéndez a la salida del programa de televisión, que ganó un premio Rey de España, fotos del Flaco Logiácono, fotos de deportes. Hay muchos en las cuales me inspiré para ser reportero gráfico. Esas creo que son las fotos preferidas. Y una anécdota, hay un montón de anécdotas, pero una quizás de los comienzos de reportero gráfico fue una de fútbol. Jugaban el clásico del ascenso, Chicago y Almirante Brown. Clásico picante si los hay en el fútbol argentino. Yo estaba cubriendo el partido. Esa parte no recuerdo si para la propia revista de Chicago o para allá para el diario La Razón. La cosa que termina el partido y se arma una trifulca entre los jugadores y las hinchadas terrible.
en la época donde se metían todo el mundo dentro de la cancha, y se terminan peleando todos contra todos, ¿no? Yo me pongo a hacer fotos, inclusive una foto que fue la primera que mandé una muestra, que era un arquero de Almirante Brown, que había hecho el secundario conmigo aparte, Mele se llama, Claudio Mele, un arquero que después pasó por Chile. Me pongo a hacer fotos del escándalo que pasaba, por supuesto estaban todos los medios que cubren el ascenso, Popular, Crónica, estábamos La Razón, Clarín, todavía no salía el Olé en ese momento, y cuando estoy sacando fotos del quilombo ese, que era muy difícil porque estaba lleno de gente en la cancha adentro pegándose, vienen, me agarran de los pelos, tenía pelo largo y lente en ese momento, que no parezca, y me agarran de los pelos y me pegaron una trompada directamente. Me doy vuelta y reacciono para pegar yo también, ¿no? Y era el médico de Almirante Brown, que me vino a pegar porque sacaba fotos. En toda esa vorágine del quilombo que había ahí, se había armado ahí adentro, las radios empiezan a decir, inclusive Víctor Hugo, que no sé por qué estaba transmitiendo la B en ese momento, a decir que el fotógrafo, que es cierto esa parte, el fotógrafo es un fana de Chicago que se metió en la cancha a agredir a los jugadores. Yo estaba trabajando cubriendo para el medio, ¿no? No tenía nada que ver. Y bueno, tuve que ir a declarar junto con los jugadores, presidentes de los clubes, cuerpo médico, todo, terminamos todo en la comisaría. Y yo como parte imputada, ¿no? Hasta que se aclaró todo, que yo solamente estaba cubriendo el medio. De paso, me rompieron los lentes, esa noche tenía que ir a cubrir un casamiento, que en ese momento vivía de eso también, cosa que no pude hacer, ¿no? Bueno, un reportero gráfico o fotoperiodista, como se dice ahora, que también está bueno, como para aclarar un poco los tantos, es el que tiene una mirada crítica a través de la imagen de lo que está sucediendo en la realidad, el que trata de mostrar la otra cara de lo que la gente no puede leer en una nota o no le llega a través de una imagen de televisión, lo trata de retratar en los medios a través de una imagen.